Oposición y democracia. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de este tema tan interesante en esta noche. Gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando, que se están uniendo a este en vivo que estamos realizando acá. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a dos países hermanos que en medio de una larga historia hoy padecen unas circunstancias que los hermanan, por así decirlo también. Y ante eso tenemos que desde esa fraternidad construir, lograr ideas, buscar construir entre ambos, consolidar una oposición valiente, coherente, contundente en medio de lo que está pasando. Todos conocemos lo que está pasando en Colombia, por supuesto conocemos lo que ha pasado ya por unos largos, ya más de 20 años, en nuestro hermano país de Venezuela. Vamos a tener un en vivo muy interesante con una persona que es de admirar, con una persona verdaderamente valiente, también coherente. Interesante es el caso de María Corina Machado. Se conecta, nos acompaña desde Venezuela. Vamos a ver, ahí la estoy aceptando. Y María Corina Machado, María Corina, buenas noches, bienvenida. Hola, encantada de estar contigo, Julián. Un placer. Gracias por esta invitación. Lo mismo, el placer es de nosotros, de verdad que estamos muy felices, nos honra a nosotros, por supuesto, desde este lado, aquí en Colombia, con todo lo que hacemos, siempre vemos y siempre estamos pendientes de tus mil batallas, de tu trabajo, todo lo que adelantas en defensa, por supuesto, de la libertad y de la democracia en Venezuela. Y ante eso, y ante las circunstancias que hoy se viven en Colombia, queríamos tener una conversación contigo. Yo quisiera iniciar con algo que parece pues lo más importante y es lo que de alguna forma aquí apuntamos, y es a la persona. Mucho se habla de ti, María Corina. Eh, por supuesto, hay expectativa entre nuestros mismos seguidores y nuestros amigos aquí en Colombia frente a lo que has hecho, frente a las veces que te le has plantado al régimen en Venezuela, eso a nivel mediático, lo que hemos seguido, todo lo que te ha pasado, tu historia, por supuesto tu posición como líder del Partido 20 Venezuela, de lo que haces a través del Partido 20 a nivel internacional, el despliegue que eso tiene. Hay, digamos, una descripción tuya general. Yo quisiera preguntarte por ti misma, o sea, ¿quién es María Corina Machado desde tu propia versión, desde lo que tú vives, desde tu historia y desde donde hoy estás? Mm. Bueno, yo te diría que por encima de todo, yo soy una persona que amo la libertad, Julián, que, que amo a mi familia profundamente y que adoro mi país. Una persona que nunca en mi vida me imaginé dedicada a la política o trabajando en la política. Soy ingeniero y pensé que yo iba a seguir los pasos de mi papá. Somos una casa de pura, entonces yo iba a seguir los pasos de mi papá, que es ingeniero y que ha generado empleo y un hombre de una rectitud y de una capacidad de trabajo admirable, pero que siempre nos enseñó y nos transmitió que teníamos una gran responsabilidad con nuestro país. Es decir, que tenemos raíces muy profundas en Venezuela y que hacía recordar permanentemente que lo que somos era gracias a nuestro país y que teníamos que asegurarnos que todo lo que hiciéramos en la vida era para dejarle a nuestros hijos un país mejor. Y en esa coyuntura de mi vida apareció un sistema totalitario, algo que nunca nos hubiéramos imaginado mi generación, y nos sacudió a todos y nos hizo repensar completamente la vida y darnos cuenta que no hay manera que tú puedas estar bien encerrada en una burbuja, bien sea en tu casa, en tu empresa, en tu asociación o en tu iglesia, mientras el país se destruye. Entonces, eso nos ha sacudido a todos, nos ha hecho pensar, bueno, esa pregunta que tú nos haces, ¿qué somos? Y la respuesta al final, antes que cualquier cosa, somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad con el destino de nuestra nación.
Eso es tenaz y justamente con eso, María Corina, hay una pregunta que me surge inmediatamente y te lo digo por la coyuntura y un poco también la razón por la que estamos asistiendo a este programa contigo, María Corina. Por supuesto, hemos sentido un líder, una líder de coherencia y de argumentos y de principios y nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo ante la situación pues, de nuestro país de que al final las posiciones las hacen las personas y depende mucho del liderazgo y del carácter interno que tenga la persona y eso hace al final del día la política, eso hace al final del día la situación de un país. Y te lo pregunto porque hoy estamos apuntándole mucho a formar jóvenes, a darles a ellos esperanza, infundirles un espíritu de liderazgo, de plantarse y un poco en la línea de eso quería como consultar contigo, ¿de dónde sacas fuerzas? O sea, yo creo que esa es mi pregunta personal. María Corina, ¿de dónde saca fuerzas para hacer lo que hace? Ya te preguntaré también ahorita sobre cosas más particulares de tu historia, pero perdóname si me pongo como en ese terreno, ¿de dónde sacas tú la fuerza para vivir todos estos años lo que te ha tocado? Porque muchos jóvenes siguen un poco lo que hacemos y lo que hemos querido en el fondo es darle ese mensaje a esas personas que hoy medio desesperanzadas están ante lo que nos está pasando y como con una expectativa y un sinsabor de qué va a pasar. Mira, yo creo que la primera fuerza sale de adentro y uno tiene que buscarla muy, muy profundo en sí mismo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres dejar? Eh, ¿Qué cosas tú puedes tocar? La vida es tan breve y al mismo tiempo tan maravillosa, tan llena de opciones. Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? Y yo creo que eso es lo que en los momentos, Julián, que yo me siento, que he tenido nadando contra la corriente, que la gente te diga, tú estás loca, eso es imposible, jamás vas a lograr eso. Entonces, uno se cuestiona a sí mismo, tú te miras a los ojos. Y la otra fuente de fuerza para mí, y te lo digo así con el corazón abierto, es conocer tanta gente buena, decente, creativa, innovadora, maravillosa que hay en Venezuela. ¿Sabes? Que gente de bien, que queremos lo mismo, con ideas muy distintas, porque además yo creo que es aburridísimo un país donde todo el mundo piensa igual, yo creo en el pluralismo. Como cualquier organización donde no hay debate de ideas y contraste de estilos, pero que tenemos valores comunes, que tenemos una visión común. Entonces, mira, hay momentos que yo he tenido durísimos, que uno siente que se te viene todo encima, que te golpean, que es la injusticia, que es la infamia, que es lleno de obstáculos. Pensar en eso, ¿no? Y pensar que esas personas allí, esos venezolanos luchando, los que están aquí, los que están fuera, yo tengo mi familia regada por el mundo. Yo sueño poder reencontrarla, como reencontrarla de todos los venezolanos. Entonces, eso es una fuerza muy poderosa que a mí me anima todos los días. Y sentir que estoy haciendo lo correcto. Eso no significa que no te equivoques, Julián. O sea, todos hemos cometido errores, pero tomaste las decisiones por las razones correctas. Y yo creo que eso es lo que te da, bueno, tranquilidad de espíritu. Y yo creo que eso es lo más importante en estas luchas que estamos dando nosotros, que son luchas existenciales. Esto no es una lucha política más. Esto es una lucha existencial. Esto es una lucha más espiritual. Y por eso, una cosa clave que mi papá siempre me la decía y yo nunca me imaginé que me iba a confrontar con situaciones donde me pegaban tan de frente. Julián, aferrarte a la verdad, por más dura que sea. Escoger cada palabra, porque cada palabra tiene un significado distinto a la otra. Y no caer en el equidistantismo de que tú sabes, de que quieres estar bien con todas las partes. No, cuando es cuestión de valores, tú no puedes estar equidistante ni entre el bien y el mal, ni entre la justicia y la corrupción, ni entre la verdad y la mentira. Y eso es costoso en la vida, pero en mi criterio es lo correcto y es lo que te fortalece tu carácter y te hace mejor ser humano. Me encanta eso porque justamente pues en la historia, y hay mucho escritor que ha hablado de esto, sobre todo ante regímenes, digamos, totalitarios, eh, quizá el instrumento
más desestabilizador de sistemas injustos que existe, pues es la verdad, es decir la verdad, o sea, no callártela. Qué bonito eso, o sea, nunca guardarse la verdad, el daño que le hace a veces al alma a uno, como lo que tiene para decir, lo que tiene que decir, quedárselo callado y bajar la cabeza, o sea, que si la mentira, el engaño, la estafa, porque al final estos programas y estos sistemas se imponen habiendo primero estafado, digamos, habiendo primero vendido una ilusión. La idea de presentar la realidad y el choque de la realidad para desestabilizar por dentro, digamos, los sistemas, me parece muy bonito porque es el camino. Te quería preguntar algo, María Corina, también al hilo de esto, eh, y es sobre, digamos, en tu recorrido político, en lo que has hecho hasta ahora, dos preguntas muy sencillas. Una, ¿cuál ha sido el momento más duro para ti? El momento más difícil que seguro habrás vivido un montón. Eh, y al tiempo en medio de todos estos años y lo que te ha tocado hasta el día de hoy, ¿qué señal, qué momento o qué episodio para ti es esperanzador? O sea, para ti te dice algo del futuro, o sea, de lo que se viene, de lo que se espera. Mm. He tenido momentos muy duros, y eso es parte de lo que uno tiene que asumir la verdad. Momentos duros cuando he tenido confianza en una persona y después resulta que no era, ¿sabes?, la fortaleza y la resiedumbre que yo esperaba, ¿no? Tenemos momentos muy duros cuando mi mamá se ha enfermado y yo siento que ha sido por culpa mía, con todas las cosas que han pasado, ¿no? Yo creo que el momento más duro fue el momento que yo tuve que decirle a, a, a mi hija que se tenía que ir de Venezuela. Ella no quería, ya mis otros dos hijos, yo los había sacado porque habían sido objeto de amenazas a su vida. Y un día yo estaba en la Asamblea Nacional, la diputada en ese entonces, y empecé a hacer una denuncia por temas de mafia, de narcotráfico, etcétera. Empecé a hacer, porque yo recibía muchísima información que me venía incluso dentro de las Fuerzas Armadas, de organismos de seguridad. Yo empecé a hacer una denuncia. Y Julián, yo en ese momento sentí como que se me estaba paralizando la lengua, que no podía hablar, la cara, porque lo único que pensaba es dónde está mi hija, dónde está mi hija. Y entonces, esa noche cuando llegué, que ya llegó un poco más tarde de la universidad, la senté y le dije, mi amor, te vas. Y él me dijo, no, mamá, no me voy, no me voy, no me voy, no te voy a dejar sola. Y te vas. Yo no podía hacer dos cosas a la vez. Ser una buena mamá y proteger a mis hijos y servir a los venezolanos como yo me había comprometido a hacerlo. Fue muy duro. La esperanza. Esa fue la otra pregunta. Mira, yo tengo momentos y episodios de llenarme así de esperanza todos los días, todos los días. Cuando una persona desconocida me escribe y me dice, yo estoy rezando por ti. Cuando otro agarra y me para en la calle y le dice, mira, mi hija, sigue adelante, no te rindas, no sé qué cuánto. Cuando alguien me dice, no estás sola. O sea, cuando yo puedo ver lo que Venezuela, a pesar del horror de lo que nos ha ocurrido, resiste, emprende, es creativa, es solidaria. O sea, yo tengo tantos testimonios de la grandeza de espíritu del venezolano. Cuando hablo con los venezolanos que se han ido y me dicen, yo quiero volver, yo quiero volver. Y me dicen, tú eres un hilo de regreso. Ay, cuando me dicen eso, te lo juro, Julián, eso es así como que el alma se me llena, ¿no? Entonces, yo tengo la convicción de que esto lo vamos a lograr, yo no tengo ninguna duda. El bien siempre triunfa, siempre. Y nosotros tenemos una fuerza enorme los venezolanos y hemos recibido muchos golpes. También nos hemos defendido, sido legítima defensa y hemos hecho cosas maravillosas. Y creo que nos hemos ido fortaleciendo, como te decía antes, en nuestro carácter y en nuestro espíritu. Y ya sabemos muy bien lo que queremos y lo que no queremos. Y yo creo que eso nos hace mejores para lo que viene, que no es fácil. Viene una etapa tremendamente dura para
para poder terminar de prepararnos para la reconstrucción de nuestro país. Pero sí te lo digo por la calle del medio. Para mí no existe cohabitación alguna con las mafias y los terroristas. Eso no existe. Lo que Venezuela requiere y lo que yo estoy comprometida a hacer, obviamente con muchísimo, es unir todas nuestras fuerzas con inteligencia, con disciplina, con confianza, para desmontar un sistema perverso que ha buscado no doblegarnos, no, aniquilarnos como sociedad. Por eso esta lucha solo tiene un destino y será la liberación de Venezuela, y con ello yo creo que vamos a iniciar la liberación de muchas otras naciones de nuestra región. Sí, a veces incluso atentando contra digamos, cuando dices aniquilar, pienso incluso físicamente, porque obviamente esto moralmente tiene su carga. Esa frase creo que era de Lenin, de mentiras contra las almas y violencia contra los cuerpos, pues eso es práctica de aplanadora que se aplican en estos sistemas, y ante eso yo me imagino que te ha tocado muchas veces, así como me acabas de contar el caso de tu hija, a ti misma. Justamente no hace mucho yo, porque te seguimos mucho, le preguntaba a un amigo, a Pedro, le decía, contame historias de María Corina, porque quiero saber, vos que la tenés ahí cerca, que te ha tocado ver, digamos, en el ojo del huracán el escenario, contame historias de ella. Y yo me preguntaba también, me imagino, María Corina, te ha tocado muchas veces incluso poner en riesgo tu propia vida en momentos en los que te ha tocado salir a hablar con la verdad, y que eso implique lanzarse a la vulnerabilidad, lanzarse a no saber qué pueda pasar contigo. ¿Cómo convives con eso? O sea, y si me puedes contar de pronto historias de escenarios en los que te ha pasado eso. Bueno, mira, Julián, yo quiero decirte que los más impresionantes son de aquellos venezolanos en todos los rincones del país, que son héroes anónimos, porque no son conocidos fuera de Venezuela. Y esos son testimonios que son realmente admirables en la frontera con Colombia, que todos sabemos que es una zona gris, que está bajo el control de grupos criminales, de la guerrilla, del narcotráfico, paramilitares, o sea, una cosa monstruosa donde a la gente le imponen toque de queda, donde me dicen los muchachos que no se vende una gallina si el comandante del ELN no lo autoriza, donde dicen si los muchachos van o no van para el colegio, ¿sabes? Esos sí son los héroes. Y eso está pasando en todo nuestro país. Entonces, yo creo que mira lo que está pasando ahora con los trabajadores, con los empleados públicos, que les pagan sueldos de hambre, Julián, que los amenazan que los van a despedir, que les van a quitar todo lo que se han ganado con su trabajo si salen a denunciar los atropellos y el saqueo del socialismo, y lo hacen. Esos son para mí los que tienen realmente el mayor mérito. Y esos son el ejemplo, para mí son una inspiración. Ellos son un ejemplo para mí. Y yo sí creo que hoy tenemos unas lecciones enormes. Para mí, la, la, más, la más profunda es que no existe política sin ética, Julián. Mira, no sé tu generación en Colombia, en países, pero yo te puedo hablar por la mía en Venezuela. Aquí la gente te decía, no, chica, lo que es igual no es trampa. Si ellos roban, bueno, tú robas también. ¿Qué es eso? Eso nos hace un país de tramposos. Entonces, nosotros tenemos que construir un país donde existan todos los incentivos para que la gente sea estrictamente honesta, pero sobre todo el servidor público. Y el que no lo sea, pues enfrenta la ley. Y mientras más alto el cargo, más alto el castigo. O sea, yo creo que eso es sumamente importante. O sea, la dimensión ética, de darle el ejemplo a nuestros muchachos, que el que surge en una sociedad es el que se faja a trabajar. Y no el que está enchufado, que es un malandro, o tiene un negocio de narcotráfico, que anda con camionetotas, mientras el profesor universitario no tiene ni qué comer. O sea, entonces, eso es un elemento fundamental, o sea, la dimensión ética y el mérito que va asociado a ello. Es decir, el mérito en las Fuerzas Armadas, en los empleados públicos, en las universidades, en el servicio exterior, en las empresas, en todas partes. O sea, tú surges no porque tienes un contacto, no porque te ganaste o pagaste un favor, sino porque tú te lo ganaste con tu trabajo, con tu esfuerzo. Eso es un punto. El segundo elemento que me parece
crucial que hemos aprendido de cara al futuro es que el socialismo es miseria. Pónganle el nombre que le pongan. Que se disfracen de vegetarianos, todos son carnívoros. No existe el socialismo rosado. Todos buscan lo mismo. Llegar al poder, quedarse en el poder para siempre, quitarle más poder a la gente y hacerlo más pobre. Mira el ciclo aquí en Venezuela, cómo ha funcionado. Te suben y te generan una inflación la más alta del mundo. Te dejan a la gente dependiendo de unos sueldos de hambre y entonces te van poniendo unos bonos bonitos, ¿no? De que sí, el que tiene un hijo, el de la bolsa de comida, el de la madre del barrio, todo para hacerte dependiente, todo para que la gente viva mendigando, todo para que el que tenga poder te puede humillar, arrebatarte tu dignidad. Entonces, hoy nuestro país ha entendido eso y Venezuela está lista para dejar atrás el socialismo que había antes de Chávez y el socialismo destructivo de Chávez y Maduro. Entonces yo creo que a nivel de la sociedad hemos aprendido tanto y estamos tan listos para construir una sociedad abierta donde haya inversión privada, donde haya propiedad privada, donde haya seguridad jurídica. Entonces, donde se privatice, porque aquí hay que privatizar todo. Tú tienes un Estado reducido y una sociedad rica, un individuo grande, un Estado chiquito. Es una transformación. Y hay gente que dice, no, que los venezolanos no estamos listos para eso. ¿Cómo que no? Claro que estamos listos. El que ha vivido el socialismo está listo para dejarlo atrás de una vez y para siempre. Y esa es mi gran esperanza hacia el país que viene. María Corina, los colombianos estamos ya, no llevamos todavía ni siquiera un mes, como sabes muy bien, de justamente ese modelo que hoy gobierna. Y por supuesto una gran incógnita y una gran pregunta que todos tenemos, porque de alguna forma la situación en Venezuela es para muchos y para el mundo todavía invisible en muchos sentidos. Se conoce lo que nos cuentan. Y un poco haciendo espejo del escenario en Venezuela y de lo que uno podría decir que está todavía muy temprano, por supuesto. Pero si yo te preguntara qué de lo que ya llevamos acá con el caso de la presidencia de Gustavo Petro y con lo que está pasando en general en nuestro país, te parecería a ti como un déjà vu? O sea, que tú dijeras, no sé por qué ya he visto esto antes. Es decir, que tú digas, ¿en qué momento? Y se lo preguntaba a un amigo que me dijo, pregúntale esto. ¿En qué ve que hoy los colombianos nos estamos dirigiendo hacia una posible misma dirección? Miren, yo creo que si algo yo he aprendido en estos años es que nadie aprende en pellejo ajeno. Nadie. Hasta que no te pasa, Julián, la gente no reacciona. Nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros con Cuba. Y decíamos, no vale, lo que le pasa a Cuba no va a pasar, porque Cuba es una isla, porque nosotros tenemos una larga historia democrática, porque tenemos una clase media pujante, etcétera. ¿Me explico? Y no nos va a pasar, no nos va a pasar. Mira dónde estamos. Hay muchas cosas que hay que tenerlas en el radar y estar muy pendientes. Uno, el ataque a los medios de comunicación. Chávez entendió que el silencio es una de sus principales herramientas. Atacar a los medios de comunicación sembrando terror en medios, periodistas, etc. El desmontaje y la destrucción de las Fuerzas Armadas. Me preocupa mucho. En Colombia es una institución sólida, sin duda ha tenido problemas como todas las instituciones en nuestros países, pero ha sido en el caso de Venezuela una contención de la expansión de la dinámica criminal hacia adentro de Colombia. El desmontaje del sistema judicial, o sea, lo infiltran y lo controlan. Lo que Chávez hizo fue brutal. En pocos años habían sacado a más del 90% de los jueces. Hoy el 96% de los jueces en Venezuela son jueces temporales, lo pueden quitar y poner como le da la gana. Y ya en Colombia eso ha avanzado y eso me preocupa muchísimo. Desde luego,
la toma de los otros poderes públicos, desde la Asamblea Nacional, en el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, de modo que el régimen va controlando y lavándose así en la cara y tapándose todos los elementos de contrapeso que puede haber en el ejercicio del poder. Y desde luego, para mí es una señal que está en la receta de este sistema, es el cambio de la Constitución para incorporar la reelección. En el caso de Chávez, reelección indefinida. Yo no creo que deba haber reelección. Creo que es uno de los males que tenemos en América Latina. Porque la alternancia es una de las garantías democráticas para que no se afiance ninguna parcialidad política. Ustedes me dirán si alguna de estas señales ya están generando algunas alarmas. Lo más importante para mí es la conciencia ciudadana, o sea, la cultura democrática. Y Colombia la tiene. A ustedes les ha costado tanto defender su democracia, sus instituciones, que yo pienso que la experiencia de Venezuela en ese sentido, y habiendo acogido sí, 2 millones, más de 2 millones de venezolanos que están allí como testimonios personales, pues espero que no se repita la historia para un país que quiero tanto como el tuyo. Muchas gracias, María Corina. Tenía un tema justo, porque es que justo acaba el gobierno de erradicar un proyecto de reforma electoral. Y el tema es que a la par de ese proyecto de reforma electoral radica también un proyecto de reforma tributaria. La gente empieza a escandalizarse, sobre todo el empresariado, y muchos amigos empresarios nos dicen, bueno, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para resistirnos un poco ante esta reforma tributaria y la planadora que tiene este gobierno en el Congreso. Y yo vengo insistiéndole mucho a amigos pues en todo este mundo, en el político, en el Congreso, en el empresariado, que sí, eso es importante, pero también es importante, y quizás lo más importante sean las instituciones, justamente por lo que me acabas de decir, es que va a ser una inmensa prueba a nuestras instituciones y a ver cuánto funcionan. Y hoy están todos enfocados, tenemos ese problema, están enfocados en una reforma tributaria y la reforma electoral nadie la está leyendo. Y me empieza a preocupar eso porque lo electoral, ustedes muy bien, sí que lo han sufrido, se vuelve entonces quizá el primer peldaño que se quiere ir tumbando. Y te quería preguntar un poco para profundizar en esa área, o sea, ¿cómo fue el proceso de permear el poder electoral, la organización electoral de Venezuela? Mira, estos temas son muy hábiles, ¿no? Porque ellos te lanzan el mingo. Ustedes juegan allá bolas criollas y le dicen mingo, pero te lanzan el mingo lejos, entonces todo el mundo se escandaliza. Van a poner, qué sé yo, un impuesto del 20%. Entonces, el régimen se la da de que negocia, mucho, etcétera. No. Ahora es de 10. Entonces todo el mundo está feliz. Es de 10, está feliz. Y así han ido haciendo con el control de los órganos, como te digo, del Tribunal Supremo de Justicia, que se lo agarraron todo. Y por supuesto, en concreto me hablas del sistema electoral, lo que ha pasado. Entonces una ciudad electoral es brutal, porque no es solamente las personas, en este caso son 5 rectores, todos responden a los intereses del régimen. Eso no es verdad que haya una cuota opositora en el caso venezolano. En mi criterio, todos responden a los intereses del régimen y además las decisiones se toman 3-2, o sea que hubieran efectivamente 2 personas que fueran realmente autónomas, son irrelevantes. Pero toda la estructura que han creado, todo el cambio en el registro electoral, todo el cambio en la plataforma de votación automatizada. Cuidado, no lo permitan. Si algo yo quiero alertar es no permitan un voto automatizado. El sistema electoral tiene que ser manual y yo creo que el sistema electoral colombiano tiene elementos que hay que corregir. La selección de los fiscales, creo que ustedes le dicen, creo que ahí hay elementos que se pueden revisar, desde luego el padrón, etcétera. Pero hoy en día, con la forma como estos sistemas utilizan la tecnología y tienen han ido construyendo una fórmula, una receta en la cual tú puedes tener la inmensa mayoría de los votos o la preferencia a tu favor y ellos nunca pierden. Entonces, hay que tener esto muy presente y en el caso de Venezuela nosotros tenemos un desafío monumental por delante. Sabemos que el régimen ha utilizado más de 30 elecciones que no
han sido limpias y libres como procesos de legitimación. Y para no soltar nunca el poder. Eso es lo que hay que entender. Estos tipos llegan y desde el día uno están pensando cómo se quedan para siempre. Para siempre. Y eso es lo que hay que tenerlo muy presente. Ahora, no son imbatibles. Tienen enormes debilidades. Enormes. Y la mayor de todas es que el socialismo siempre genera miseria. Siempre genera violencia, siempre genera separación de familias. Entonces, hay un enorme rechazo en la sociedad. Los que tienen mucha plata también, los que están haciendo negocios con el régimen están contentos. Ellos no quieren que cambien las cosas. Pero la inmensa porción de la sociedad que no lo está, como te digo, un sueldo de hambre, que no tiene sus hijos, están creciendo sin educación, que los hospitales se nos están desmoronando, que son indignos de la sociedad, esos no. Entonces, lástima que a veces el aprendizaje, como te digo, es después de muchos años de carne, pero yo creo que Venezuela, si hay un país en América Latina que está listo para superar el socialismo, para abrirnos y convertirnos en una sociedad, como te digo, abierta, solidaria y al mismo tiempo productiva y competitiva, somos nosotros. María Corina, quiero preguntarte por algo que está pasando en Colombia especialmente y que creo que es grave y delicadísimo. Le colocamos título incluso a esto, la palabra oposición. Hoy tenemos partidos políticos grandes que se han ubicado siempre, incluso uno podría decir en la centroderecha, y que han anunciado, algunos ya, que van a participar del gobierno, o sea, van a ser partido de gobierno en Colombia, o sea, van a ser partido de gobierno junto con Gustavo Petro, incluso algunos que durante la campaña presidencial hicieron campaña en contra del presidente. Y de alguna forma hay un rechazo en la sociedad, pero hay también una sensación de desesperanza, pero también es que los partidos van como siendo acomodados, o sea, van participando de lo que les permitan y quizá por puestos, por cargos, por conservar poder y privilegios, pues ahí están. Tenemos muchos partidos que le tienen temor, pavor al hecho de ser oposición. Y un poco nosotros hemos venido trillando el mensaje de, obvio que va a ser difícil, o sea, señores, van a aguantar hambre políticamente. Por supuesto que al principio va a ser muy duro, pero eso se va a pagar bien, porque la coherencia va a premiarlos al final. Esa idea de sembrar entre lágrimas y cosechar entre canciones, o sea, en el camino, más adelante, ustedes van a cosechar esto. Y ha sido una idea un poco difícil de presentarles. A veces porque los mismos partidos, por su propia incoherencia, se sienten culpables de lo que hoy está pasando y están rendidos. Es decir, esto hay que decirlo así, muchos simplemente no tienen la fuerza moral para levantarse y para hacer oposición. Y justamente quería preguntarte por eso, esa palabra oposición. Uno, ¿qué significa para ti? Dos, ¿qué tan vital crees que es para lo que está pasando acá? Y una súper importante a la par, y es, ¿qué crees, María Corina, en la historia de lo que pasó en Venezuela, que la oposición en Venezuela hizo bien e hizo mal? ¿Qué errores de pronto se cometieron y qué aciertos tuvieron? Yo voy a vincular tus dos planteamientos, los errores que cometimos todos los venezolanos. Y hay distintos tipos de errores, como yo digo, hay pecados veniales y hay pecados mortales. Y yo creo que un pecado generalizado fue subestimar la naturaleza de este régimen, porque hay muchas señales de quién era Chávez y lo que estaba detrás de Chávez. Suficientes para haberse dado cuenta que un ex militar golpista con vínculos con Fidel Castro, ¿sabes? Que estaba construyendo toda una... Claramente quería provocar la división de la sociedad venezolana, ¿no? Que venía con un mensaje de profunda violencia. Decía, yo voy a freír la cabeza de nosotros. Hombre, que además nunca escondió su naturaleza profundamente violenta y de controlar el país sobre la base de la división de los venezolanos. Y cómo se propusieron dividirnos en todos los planos, ¿no? Blancos, negros, ricos, pobres, izquierda, derecha, cuarta, quinta, este, oeste, o sea, dividir las familias, Julián. Mi propia familia, yo lo viví. Entonces yo creo
fundamental fue subestimar la naturaleza del sistema. Bueno, decían, no, es que Chávez es como la peor versión de los adecos, la peor. No, no, esto era un proyecto totalitario, criminal. Y aquí está, tienen vínculos con actores geopolíticos externos a nuestro hemisferio, desde Rusia, China, Irán, y desde luego todas las redes del crimen organizado local. Y desde luego la fachada ideológica del Foro de Sao Paulo y todo lo que hacen. Entonces yo creo que haberle dado en algún momento con una profunda ingenuidad, ¿sabes? El beneficio de la duda. Incluso un diplomático decía, no hay que ver lo que Chávez dice, sino lo que Chávez hace. Así como, no lo escuchen. No, había que escucharlo porque terminó haciendo lo que dijo. ¿Me explico? Entonces, creo que, sí, como tú dices, siempre hay la tentación de no querer reconocer cuando alguna amenaza se viene encima, pero yo creo que la única posición verdaderamente responsable y esa es la historia, es estar en una pues, justa, serena, nítida, de cada cosa como lo que es y ver lo que se dice y lo que hacen. Y yo sí creo que uno de los errores garrafales que se cometió por parte de algunas personas que se llamaron oposición en Venezuela fue, ¿sabes?, en comenzar a hacer concesiones de diversa naturaleza, ideológicas, políticas, éticas. Y al final, si tú te involucras con la mafia, te traga, Julián, te traga. Y el que reciba un centavo de uno de los testaferros del rey, se convierte en un rehén. Y lo que te digo me duele en el alma, porque ahí hubo personas en las que yo incluso en algún momento puse mi vida en sus manos. Pero si tú recibes dinero o favores de esos actores, te conviertes en un rehén. Y esa para mí es la explicación de por qué, habiendo hecho tanto por la sociedad venezolana, habiendo sacrificado tanto los ciudadanos de mi país y habiendo estado tan cerca en varias oportunidades de haber iniciado un proceso de quiebre y transición, hubo una dirección política que nos entregó la lucha. Por eso yo hoy he planteado, y lo reitero aquí, que los venezolanos tenemos el derecho y la urgencia y vamos a elegir una nueva dirección política, que no nos la pueden imponer de afuera, ni la puede escoger Maduro, ni es la que financien los testaferros, ni 4 partidos que se ponen de acuerdo en sus cúpulas. Tiene que ser la gente la que elija a quién quiero, para qué, con una política, con un equipo, con una visión del país. Y que la gente con enorme conciencia y responsabilidad y sentido histórico diga, es esto. Y en eso yo creo que tenemos la obligación y la oportunidad de hacerlo. Y para eso, me permite, estoy viendo aquí los comentarios de mucha gente que nos escribe de otras partes del mundo y me emociona mucho. Venezolanos que físicamente no están aquí, pero su corazón, su alma y su espíritu sí. Nos necesitamos a todos. Y los venezolanos que están afuera son una fuerza poderosísima y tienen tanto derecho a decidir el futuro y a elegir a quien quiere que los represente como los venezolanos que estamos. Así que aquellos que quieren ayudarnos, aquellos que creen en este proyecto, aquellos que están convencidos que Venezuela va a ser un país luminoso y libre, por favor, yo les pido que nos escriban porque yo los necesito, cada uno. Y nos pueden contactar en @ es la red de venezolanos afuera que creemos en estos valores y que estamos decididos a luchar hasta vencer. María Corina, si puedes repetir la dirección, que se cortó un poquito justo en el momento. Es @20mundo. 20 mundo. Perfecto. Y todo nuestro apoyo, María Corina, lo que estás haciendo desde acá con fuerza moral, nuestras oraciones, nuestra compañía a lo que estás haciendo, lo que estás liderando, por la vocación que tienes
Me gustó muchísimo lo que acabas de decir. O sea, para hacer oposición, para ser contundentes, hay que ser coherentes, valientes. La mejor forma para vencer esos sistemas de mal es no participar de sus sobornos, es mantenerse, aun cuando eso cueste mucho. Te agradezco mucho eso. Quiero hacerte una última pregunta, querida Dando, María Corina. Sí, perdón, dando si 20 mundos con letras. O sea, no es el número 20, es 20 mundos. ¿Ok? perfecto. E invitamos, instamos a todos, exhortamos a todos nuestros amigos, especialmente fuera del país, a que nos acompañen, a que sigan esta cuenta, que estén pendientes de lo que María Corina está haciendo. Cuando existe un profeta, cuando existe una voz como la tuya, deberíamos todos, creo yo, hacer silencio, escuchar y apoyar. Y por supuesto desde acá, desde Colombia, desde Conciudadanos, desde nuestro tanque de pensamiento y lo que venimos haciendo, nuestra escuela de líderes, nuestra participación política también a nivel Congreso, acá en el Congreso de la República, lo que hacemos, decirte que cuenta con nosotros, acá tienes más que aliados, amigos y hermanos, porque una misma causa nos une, decirte que cuentas plenamente con nosotros y con todo nuestro apoyo siempre. Una Gracias. última pregunta quería hacerte, querida María Corina, para después hacer un pequeño anuncio al final. Ahorita estamos debatiendo mucho y estamos haciéndole seguimiento a la decisión de la Cancillería de Colombia de reabrir, eh, así le llaman, las relaciones con Venezuela. Han venido pasando varias cosas, entre esas, eh, el que ha sido designado como embajador, el ex senador Armando Benedetti, ha venido afirmando que más de 4.000 millones de dólares se van a intercambiar en intercambios comerciales, que esto va a tener una serie de beneficios económicos, pero poco se advierte de alguna forma de cuánto esto puede llegar a implicar también en cierto nivel de complicidad o de condescendencia a la actitud ante, por supuesto, lo que se permite en la frontera, que bien lo estabas explicando ahorita, que es un escenario muy gris, que no solo en el norte de Santander, en Arauca, en varios escenarios donde varias estructuras de crimen organizado del mismo clan del Golfo operan, vienen y hacen los operativos acá y luego se devuelven. Todo esto que está pasando y de alguna forma también con el mismo régimen, con lo que está pasando, con lo que Maduro es y significa, hasta qué punto esto también puede ser complicidad, hasta qué punto, mejor dicho, cómo ves a tus ojos este escenario y esta decisión del gobierno acá en Colombia. Bueno, en primer lugar, cuando a mí me hablan de abrir la frontera, yo digo, si la frontera ha estado cerrada, han salido más de 2,5 millones de compatriotas, por favor. Todos sabemos cómo se mueve la frontera más permeable que hay en todo el hemisferio. En segundo lugar, es una zona controlada por el crimen. Entonces, ¿qué significa abrirla? Se van a desmontar las redes sabiendo, como sabemos, que de este lado, territorio venezolano, todo lo que entra y sale, lícito o ilícito, lo controlan estas redes. Todo, todo. Y en tercer lugar, claro que yo quiero que haya un profundo intercambio comercial, porque además hay áreas de complementariedad enormes, desde el área energética hasta el área agroalimentaria, industrial. O sea, obviamente el potencial de integración entre nuestros dos países es monumental, pero tienes que tener Estado de Derecho y tú tienes que tener capacidad de consumo. Y cuando tienes un empleado público en Venezuela no te gana $1 al mes, ¿qué puede consumir? Algunos que, no que otros, habrán algunos sectores de consumo muy elevado, pero estamos hablando del 5, 7, 8% de la población. Entonces, la única manera que Venezuela pueda, junto a Colombia, abrirse y retomar y superar lo que fueron los niveles de intercambio comercial es cuando nosotros tengamos una sociedad abierta, con justicia, con Estado de Derecho, con propiedad privada y con ingreso, que el venezolano que trabaje pueda de su bolsillo comprar lo que necesita para hacer vivir, lo que quiera, para hacer y para vivir cómodamente, no depender de una bolsa de comida humillante que lo que busca es doblegar y silenciar la dignidad del. Yo creo que estos son anuncios que buscan más bien fines políticos y que en lo económico van a tener un impacto muy limitado, Julián.
Muchas gracias, María Corina. Y justamente, en primer lugar, agradeciéndote por todo y por supuesto el tiempo que nos has regalado, que ha sido de tu parte muy generoso y que por supuesto te lo agradezco muchísimo. Hacer una invitación cordial a nuestros amigos, los que nos están escuchando. Hemos decidido lanzar justamente por nuestra intención de construir una resistencia que se base en, digamos, en la calidad humana, en las virtudes, en la capacidad de liderazgo, en el carácter interior, en la fuerza espiritual incluso, de manera que jóvenes, miembros, personas que tengan vocación para entregar su vida, digamos, al servicio del bien común, de la verdad en estos momentos, encuentren esto un escenario para inspirarse, formarse y activarse en el mundo político. Y ante eso, quería compartirles a todos, queridos amigos, con esta gran alegría, además, compartir aquí con María Corina, nuestra apertura de nuestra escuela de líderes. Se llama ESLA, Escuela Latinoamericana de Formación y Comunicación Política. Lo que estamos haciendo aquí en Colombia, lo que estamos haciendo en Ecuador, lo que hemos empezado a realizar también con amigos en otros países, hacerlo a nivel Latinoamérica, con amigos, con aliados, por supuesto, cordialmente invitada en primer lugar y en primera fila tú, María Corina, para formar una generación que desde los principios, que sean personas incólumes, que entiendan ese carácter innegociable de los principios, que no se dejen sobornar, que tengan carácter, que pisen firme, que tengan fuerza moral, para que con esa generación empecemos a resistir y renacer, porque yo soy uno convencido y quisiera terminar con esto. Yo estoy convencido de que la esperanza no defrauda y que así como Colombia y Venezuela y muchos países que a veces uno ve a Latinoamérica casi teñirse de rojo, nuestros países por ese humus social, por la sociedad, los ciudadanos, justamente como lo decías, sabrán resistir y renacer. Y ante eso, compartirles simplemente que en la biografía, en la información de esta transmisión se está haciendo en YouTube y en Instagram, les vamos a dejar toda la información y el enlace para que, si ustedes tienen intención, si les interesa, hemos reunido profesores de todo el mundo, de Europa, de los Estados Unidos, para que ellos mismos nos ayuden a construir esta resistencia con una generación que nos permita lograr ese renacer político, ese momentum político que nos haga cambiar las cosas para bien, que se entienda que el poder sirve para el bien. Y ante eso, pues dejarles ahí simplemente que ahí va a quedar señalado el enlace para que ustedes ingresen a ese enlace y si tienen esa intención, pues inscribirse, simplemente inscribirse y ahí les vamos a estar actualizando de cómo va a funcionar todo eso. María Corina, del corazón, desde nuestra total gratitud aquí en Colombia, desde la fuerza y las oraciones que por supuesto nos unen, decirte mil gracias y por supuesto acá vamos a estar para defender las instituciones juntos. Muchas gracias, María Corina. Felicitaciones por la escuela de líderes, es maravilloso. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones.